adelante. Amén. El Señor los bendiga. ¿Sí se oye bien? Sí, se escucha bien. Vale. Amén. En el libro del Apocalipsis que venimos estudiando, para los que se conectan, que no traían la secuencia, lo venimos estudiando desde el principio y empieza con un mensaje directo a las iglesias tanto físicas como espirituales. Vemos que son 7 iglesias y vemos que el rollo tiene 7 sellos y veremos que los 7 sellos contienen 7 trompetas y más adelante vemos que son 7 copas del Señor. Vemos que está el número 7 allí que de cuando en cuando aparece y nos ha explicado el pastor Ricardo en reiteradas oportunidades que el número 7 es algo que es completo. En el caso de las iglesias, pues es un mensaje que va tanto a las iglesias físicas de ese momento que existieron a las iglesias espirituales que somos nosotros hoy en día. Un mensaje que es completo, abarca las iglesias de todos los tiempos, con todos sus problemas y con todas sus virtudes. Y luego vemos que los 7 sellos, bueno, hablan por sí mismos, han hablado por sí mismos a lo largo de todas las clases, de todos los capítulos que venimos leyendo. Pero el 7º sello traía consigo 7 trompetas. Y me parece pertinente hacer un resumen de un breve resumen de las 7 trompetas. Vemos que las 4 primeras trompetas eran dirigidas o iban dirigidas o específicamente recaía sobre quienes recaía eso era sobre la naturaleza. Las primeras 4 trompetas son o tienen que ver con la naturaleza, con los cielos, la ecología, la vegetación y los ríos. Creo que las primeras 4 las dimos entre la hermana María y Sujin. Muy interesante, es muy, de verdad es precioso, digo yo, porque es la palabra de Dios hablando a la iglesia a lo largo del libro del Apocalipsis. Hay quienes decían, hace pocos días que estaba hablando con alguien de esto, me preguntaba, pero bueno, si Dios es amor, ¿por qué entonces pasan todas estas cosas? Yo digo, bueno, específicamente porque Dios es amor, mandó a Jesucristo a morir en la cruz para que su juicio divino, que es inevitable, no caiga sobre los que creen en Cristo Jesús. Esa es la mayor demostración de amor que puede existir en el universo. Vemos que la 5ª trompeta luego se dirige a los humanos. Explicaba el pastor Ricardo que el infierno, una analogía o figuradamente o de manera de ilustración, pero el pastor Ricardo explicaba que el infierno literalmente se va a abrir la tierra y van a salir de allí demonios, para decirle la palabra correcta, y langostas y seres de allí que van a atormentar a la humanidad. Se les va a otorgar el permiso de atormentar a la humanidad, más no matarlo. Y la 6ª trompeta ya habla, mejor dicho, porque es en un presente futuro ya consumado, dicen los grandes expertos, que Apocalipsis es un presente futuro que ya está consumado. Y la 6ª trompeta es la muerte a los incrédulos de ese momento. Dice que en el Antiguo Testamento un ángel mató a 185,000 personas en una noche. Eso sale en 2 de Reyes 19:35. Y vemos que en la 6ª trompeta se le va a dar la potestad a 4 ángeles. Saquemos la cuenta 185,000 por 4. Y habla en números, dice la Biblia, que es la 3ª parte de los seres vivientes que estén allí en ese momento. Es duro, lo vemos duro, como explicaba la hermana María y la hermana Sujin en las clases pasadas, que es agridulce, ese sabor dulce y agrio que vemos que a los creyentes, para nosotros se nos acelera el corazón, porque vemos que es Dios con todo su juicio, con toda su autoridad, con toda su santidad, reclamando a Jesucristo lo que le pertenece por derecho y por ley. Pero hay personas que van a estar duras, que no van a creer. Hay personas que ya en un momento dado no va a haber iglesia. No va a haber iglesia y van a haber demostraciones de poder en todo lo alto, en los cielos, y con todo y eso no se van a arrepentir y no van a querer creer. En el interludio de la 6ª trompeta, le había pedido el favor al hermano Manuel, parece que está en un sitio trabajando hoy que tiene complicada la conexión.
en el interludio de la sexta trompeta, hay un interludio ahí entre la sexta y la séptima, donde se habla del ángel con el librito, que explicaba la hermana María, que acabo de decir ahora mismo, que ese sabor agridulce para nosotros es dulce porque viene el refrigerio ya después de tantos siglos de opresión y esperando que se haga justicia, pero es agrio porque tú, por misericordia quieres que todos sean salvos, pero hay quienes no creen en su corazón y no se arrepienten de su pecado. Y en ese interludio también hablábamos en las clases pasadas, las últimas 2 clases pasadas creo, de los 2 testigos. Y los 2 testigos es un evento de verdad que hay que verlo con ojos espirituales. Los 2 testigos. Los 2 testigos en ese momento de la historia de la humanidad no va a haber iglesia. No va a haber iglesia, no va a haber predicadores, no va a andar el cristiano evangélico por la calle haciendo bulla, así como se acostumbra en Latinoamérica, y no va a haber en ninguna parte del mundo iglesia. Entonces, en un mundo totalmente hiperconectado, donde no hay iglesia, van a aparecer estos 2 personas en una gran plaza de Jerusalén y van a predicar el evangelio. Y lo van a predicar de la manera más contundente que jamás se haya visto de los tiempos de Moisés y de Jonás y de los grandes, de los duros. Y sabemos que van a ser 2 duros, como decimos coloquialmente, porque van a ser los 2 testigos de la ley y los profetas. Esas 2 personas que ya Dios tiene predeterminado quienes van a ser. Entonces nos imaginamos o vemos con ojos espirituales. Una vez hace años escuché como narrando una escena en un programa de una radio. Decían, imagínense ustedes que están en la plaza de Jerusalén y matan a estas 2 personas. Y están los reporteros de CNN, de la NBC. Mira, es el tercer día, están allí las 2 personas muertas. Ya el tercer día hieden y están ahí, muertos. A nadie se les dio permiso de que los recogieran, enterrarlos. La orden es que todo el mundo vea que el que predique a Jesucristo se muere. Porque en ese mundo globalizado en el que vivimos hoy, pero en ese momento de la historia, no va a haber iglesia. Van a ser las únicas 2 personas en el mundo total que hablen. Y estando esos reporteros en vivo, se levantan esos cuerpos. Sabes que hoy en día, como han explicado muchos hermanos, pasa algo en la Pascua y nos enteramos aquí en Madrid automáticamente. Pasa en Dubái que se está inundando y sabe en el resto del mundo, en la brevedad posible, se sabe todo. Ahora imagínate tú ese momento. Se levantan las 2 personas que estaban por 3 días muertos en la plaza y caminan. Y las personas que estén allí vivas, que no van a ser cristianos, porque no hay iglesia, pero van a ser seres humanos que van a ser tan duros que con todo y eso no se van a arrepentir. Es duro. Jesucristo decía que el que no ve y cree, bienaventurado es. Pero hay personas que van a ver cosas. Nosotros sentimos el Espíritu Santo. Nosotros un domingo en la iglesia podemos sentir eso. Pero hay personas que van a ver ángeles en el cielo. Hay personas que van a ver a demonios saliendo. Hay personas que van a ver esos movimientos cósmicos ahí de la estrella y el sol. Y con todo y eso no van a tener temor del Señor. Y no se van a arrepentir. Y yo me pregunto, ¿nos merecemos? Nos merecemos no, porque nosotros no nos merecemos. Bueno, técnicamente sí. Pero ¿se merece el ser humano el juicio divino de Dios? ¿Se merece el ser humano de verdad ese juicio divino del Señor? Abro esa pregunta y me gustaría que con sinceridad contestáramos eso. ¿Se merece el ser humano como tal, se merece ese juicio divino de Dios, que Dios descargue su ira en la humanidad? ¿Eso de verdad lo merecemos los seres humanos? Totalmente, hermano, porque somos gusanos. Aleluya. Nada. Alabado sea el Señor. Para ser sincero. Pero por misericordia,
Jesucristo se quitó su piel y nos la puso a nosotros como las ovejas para que Dios nos vea, no nos vea a nosotros, sino a Cristo. Tal cual, hermano. Aleluya. No me esperaba una respuesta menos que decir menos de Manuel. Pero sé que toda la iglesia o todos los que estamos ahora en este momento aquí conectados opinamos igual. Porque esa es la fe, esa es la verdadera fe del Evangelio. Nosotros el 100% de esa justicia la merecíamos. Y la misericordia de Dios, y esto lo digo por una persona que estaba hablando esta semana y me decía, pero si Dios es bueno, ¿por qué va a pasar todo eso? Dios es tan bueno que te está diciendo que eso va a pasar y te está dando la salida, que es Jesucristo. El amor de Dios es tan grande por el ser humano que nosotros nos merecemos eso, pero el que cree en Jesucristo será librado de eso. Hace poco publiqué un versículo que a los que están en Cristo, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Ya va, que Fer se está intentando conectar y da error. Mira, y tú ves eso. ¿Quieres comentar algo? Vale, dale Alejandro, que esa es la idea. ¿Se me oye bien? Sí, oye bien? perfecto. O sea, la palabra dice que lo que es, o sea, las palabras de su memoria, toda la palabra de Dios procura para mí. Entonces, cuando una persona pregunta por qué si Dios es bueno va a permitir todo eso o tal, es que realmente es imposible que lo entienda, porque es que realmente no estás llamando a entenderlo, no estamos llamados a entenderlo, estamos llamados a tener fe, estamos llamados a creer como niños, como cree su papá, no estamos llamados a entender lógicamente por qué pasan cosas, y ese es el reto de ser cristiano. Amén. Ese es el reto de aceptar y la voluntad del Señor. Te guste o no te guste carnalmente, y no lo entiendes. Entonces, cuando a veces estamos pasando nosotros por circunstancias adversas en la vida y no entendemos por qué, pues el Señor sabe por qué. Y llegará su momento, ya sea aquí, mediante una relación, ya sea cuando partas con el Señor, que el Señor te revelará el por qué. Pero el tema del Apocalipsis es aceptarlo con temor de Dios. Pero ese temor es por respeto. Entonces, creo que es una respuesta que puede ser buena a una persona que dice, ¿por qué lo permite? Porque es que nosotros no estamos llamados a entender eso. Realmente, porque querer entenderlo entonces también es soberbio. Querer entender la creación de por qué el Señor hace las cosas soberbia, ¿no? Es querer ser Dios. A ver, y es una cosa, pasó algo muy interesante y profundo. Sí, eso es como hablar de la Trinidad, eso es como hablar de la Trinidad que en nuestro corto, nublado y caído razonamiento humano podemos tener la idea básica de lo que eso es y las escrituras lo explican, pero llega un momento, hay un punto en el que tú dices, lo creo porque Dios lo dice. Así como hay grandes expertos que dicen, bueno, entendemos el Evangelio, sí, entendemos hasta cierto punto, porque a ciencia cierta decimos que por gran amor, la mayor demostración de amor, pero de verdad lo entendemos al 100%. Yo creo que hay pocas personas aquí que, en este mundo, que han pasado por este mundo, que de verdad vemos que son de otro nivel, o sea, su temperatura cambia, que ahí es donde vemos esos grandes predicadores que no les interesa nada andar en la calle y que lo dejan todo porque digo yo que el Espíritu Santo trabaja en ellos de una manera que sienten eso. Y ahí es donde vemos a esos grandes predicadores de toda la historia y los reformadores que lo dejaron todo. Y más allá de eso a Pablo, pues qué más que Pablo que dijo, todo lo tengo por estiércol con tal de servirle a Jesucristo. Es una cosa que de verdad el Espíritu Santo los exprimió. Ana, tienes la mano y levanta. Hola, Dios es mi amiga. Amén. Que algo que pensaba yo de las señales de que esto va a volver y va a llegar todo este tiempo, etcétera. O sea, una de ellas, por una parte, es que el evangelio se haya llevado a todas las partes de la tierra y eso se consigue con las redes sociales.
Pero las redes sociales también van a conseguir, yo creo, justo eso. Por eso justo ahora es el tiempo y Dios ha permitido las redes sociales, porque realmente eso va a pasar y hoy en día pasa que hay sucesos que están... Ay, perdón. Hay sucesos que casi no entro en luz, que están incluso grabados en vídeo y que se suben en las redes sociales y encuentras miles de comentarios de la gente diciendo eso es un montaje, eso es un tal. Y de hecho hay una película de Netflix que se llama No mires arriba, que va de que viene un meteorito hacia la Tierra y hay una grandísima parte de la población que, aunque está viendo el meteorito que cada día se hace más grande, no cree que eso vaya a pasar y extienden en redes sociales que eso no va a pasar y que cómo pueden creer eso y tal. Entonces yo creo que eso, por eso ahora es una de las señales de que este es el momento, de que lo que tú has explicado, Eric, que aunque haya señales de poder en los cielos, tal, es que seguro que va a haber gente que incluso aunque lo vea con sus ojos, pensará, no, a mí me ha dado algún desmayo, o si lo ve, eso, se van a utilizar las redes sociales en contra de eso. Sí, sí, yo vi la película y es muy, muy, muy interesante. El que no la vio la puede ver. Muy poco recomiendo películas, pero el que no la vio la puede ver y está en eso, en cómo ves tú las cosas y qué provecho le sacas a lo que estás viendo. Cuando yo vi esa película me imaginé eso que está explicando Ana. Va a llegar el momento que está ahí, lo estás viendo, por eso la película se llama No mires arriba. Van a suceder cosas que están ahí y la gente lo va a ver y no va a creer. Van a pensar que son mentiras. Y hago la pregunta esa de que si nos merecemos o no nos merecemos el juicio, porque llegó la hora. Llegó la hora esa que dice en Joel 2, que llegó la hora del juicio, llegó la hora de la verdad, como diríamos nosotros coloquialmente hablando, de que se toca la séptima trompeta. Si mi hermano Manuel puede dar un pequeño y breve resumen de cómo es ese sonido del shofar que él toca, porque veremos que hablamos de trompeta. Y si ciertamente va a sonar una trompeta o va a haber un llamado para el arrebatamiento, hay personas que confunden esa trompeta con el sonido de la séptima trompeta. Si mi hermano Manuel puede y tiene buena conexión. Ya que déjame buscar cobertura, hermano. El sonido el significado de la séptima trompeta. No, eso, que yo veo que hay un sonido para una cosa y suena diferente y que la Biblia nos explica de que hay un sonido para una cosa, un sonido para otra y suena de otro sonido y suena de otra manera. Ah, bueno, sí. Hay cuatro sonidos principales del shofar. Por ejemplo, el que tocamos nosotros ahí en la iglesia es el que llama al pueblo a reconocer a Dios como Rey y Salvador y a adorarlo. Ese es el que tocamos allí antes de la alabanza, ¿me entiendes? Está el otro que es otro sonido que se llama, el que tocamos se llama tequía. Y hay otro que se llama Shevarim, que es el llamado al arrepentimiento, a la humillación, a confesar nuestros pecados y bueno, hacer un verdadero arrepentimiento, pues un arrepentimiento genuino. Y está el otro sonido que lo tocamos cuando habló la pastora y el pastor sobre Gedeón. ¿Se recuerdan? Sí. Que fue el sonido de guerra. Ese sonido, aparte de ser de guerra, también es un sonido de alegría. Y el sonido que vamos a escuchar, yo digo como que bueno, hay que hablar así, que lo vamos a escuchar, mano, porque que ojalá no nos quedemos que lo escuchamos y no nos vamos. O que se escuchó pero un celaje y nos quedamos tampoco. Es el tequila gadolá, ese es el más bonito. Ese no lo hemos tocado todavía. Pues, y ese es el que Jesucristo va a utilizar cuando nos llame, porque el significado es el llamado de Dios a su pueblo. Ese es el sonido que vamos a escuchar nosotros en el arrebatamiento. Amén. Aleluya. Muy importante eso que explicó el hermano Manuel. Y me gustaría que en algún momento explique qué es ese sonido que escuchamos los domingos, porque hay gente que pensará, bueno, es una trompeta que toca ahí un hermano que le gusta tocar ahí y tal, y no sabe qué significa eso.
pero me gustaría que en algún momento se explicara, porque ya vemos que en el discipulado, por lo menos que hoy se está dando esa explicación, no se conectaron ni la mitad de la iglesia, pero es bueno, es bueno explicarlo. El sonido del chofar, lo que pasa es que es como tú dices, a lo mejor todo el mundo dirá, no, eso es una trompeta y un cacho ahí que se sopla y ya. Pero es que el chofar, hermano, a nivel espiritual es un instrumento que puede entrar al mundo espiritual, mano, de las tinieblas, y traer consigo la victoria al pueblo. Aleluya. O sea, cuando tú escuchas el shofar, es como, aquí viene Manuel Hollywood, es como que tú abres un portal, mano, entras al mundo de las tinieblas a repartir golpes, y lo más cumbre es que como no eres tú el del shofar, sino la voz de Dios que va contigo, sales en victoria, mano. Aleluya. Porque es que estás con el papá de los papás. Con el todopoderoso Dios, creador del cielo y de la tierra, más nada más y nada menos. Aleluya, sea toda la gloria sea para Él. Es importante saber esos datos, porque muchas veces al principio del culto hay quienes no entienden, y yo esa explicación así me gusta escucharla. Yo lo llamé temprano, Manuel, te pido por favor que suba las escaleras, no sé cómo vas a hacer, te conectas y nos explicas eso, porque es bueno, estamos llamados a entregar toda esa información que Dios nos ha regalado y toda esa sabiduría que viene de lo alto. Y es bueno saber eso, porque así en el mundo antiguo se escucha, cuando van a coronar un rey, y creo que incluso hoy en día lo hacen, cuando hay una coronación de un rey, suena de una manera la trompeta. Cuando va a hablar el rey, suena de una manera la trompeta, lo que explicó el hermano Manuel. Y vemos que estamos hablando de la séptima trompeta. Ahí llegamos al final del capítulo 11, que es lo que venimos a hablar específicamente hoy. Y el capítulo 11, 15, recuerde que están estos dos testigos que se van a despertar luego de 3 días, los va a resucitar el Señor con todo el poder y gloria, y los resucitaron y se van a subir a los cielos, y la gente va a ver eso y todo el mundo va a estar con los teléfonos. ¿Se acuerdan la primera imagen de este año, que estaban miles de personas en Francia tomando fotos, y la foto era de los teléfonos tomando fotos y grabando video? Bueno, si eso es en un cierre de año, imagínate tú eso en un mundo donde no existe iglesias, y van a estar 2 personas predicando en medio de Jerusalén. Ahí se va a escuchar el sonido de la séptima trompeta. Y dice, el séptimo ángel, esto es 11:15 de Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto es versículo 15, 16 y 17. En el resumen de las primeras 6 trompetas, vemos que cada una era más dura que la otra. Y suena esta trompeta y vemos, bueno, no está pasando mayor cosa, ¿no? Para todo lo que venía pasando, vemos que es un regocijo que hay en el cielo. Pero la alabanza que dicen ellos demuestra el gran poder y autoridad de Dios. Mira, la gran soberanía del Señor Todopoderoso. Y leo ese 15 otra vez. Los reinos del mundo, la totalidad, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Cuando dice del Señor y de su Cristo, no estamos hablando del Señor Jesucristo. Está hablando del Dios Todopoderoso y de Jesucristo. Recuerden que esto era lo que el diablo le ofrecía a Jesucristo en el desierto. Si tú te postras ante mí y me adoras, yo te entrego los reinos del mundo, que por potestad eran de él en ese momento. Eso lo dice la palabra, ¿no? Eso era lo que le ofrecía el diablo a Cristo. Y mira cómo lo está tomando, por legalidad. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos que estaban delante del trono de Dios, sentados en sus tronos, se postraron en sus rostros. No solamente se hincaron, sino que pusieron el rostro en la tierra y adoraron a Dios. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder, no tu poder, tu gran poder, y has reinado. En ese momento, y se airaron las naciones. Se airaron las naciones. Recuerden que ahí están ese gobierno mundial que el pastor siempre se esmera en explicarlo, que ya viene conformándose, que ya está cuajando eso. Está ese gobierno mundial casi que rodeando ya Jerusalén en las patas, por así decirlo, del monte Megiddo. Casi en ese momento se airaron las naciones. Y tu ira ha venido, la ira del Señor Dios Todopoderoso. Y dice, y el tiempo de juzgar a los muertos. Por eso hacía la pregunta, ¿nos merecemos nosotros el juicio de Dios, el ser humano? Sí, nos los merecemos. Pero dice en Romanos 2 que el juicio de Dios es según verdad. Y dice en Juan 3 que no envió Dios a Cristo a condenar, sino a que el mundo sea salvo por él. Dios no es un Dios corrupto. Dios eso calza completico así una cosa con la otra. Como la prédica que dio el hermano el domingo. Es un puzzle que calza suavecito sin forzarlo. Todo el poder de Dios en el juicio. Hay partes que dice la Biblia, el gran día terrible del Señor ha llegado. Nos merecíamos eso, como explicaba el hermano Manuel. Pero por amor, Dios nos libra de eso a aquel que cree en Cristo Jesús. Y Romanos 8, era el versículo que compartía yo esta semana. Ninguna condenación hay para los que creen y los que están en Cristo Jesús. El mundo está condenado, pero Cristo Jesús retira la condena de los que en Él creen. Vemos que ya en ese momento no hay iglesia. Y dice, el tiempo de juzgar ha llegado, pero a su vez es el de dar el galardón a tus siervos, los profetas y los santos, a los que temen tu nombre. Hablábamos en estos días unos hermanos de la iglesia del temor del Señor. No es solamente creer en Él, es vivir delante de su presencia y el temor del Señor. Dice, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El 19, sublime. Y el templo de Dios fue abierto, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande, y hubo grande granizo. ¿Qué simboliza el arca de pacto? Mi hermana María o a un hermano, ¿qué simboliza el arca del pacto? Lo que leemos en el Antiguo Testamento, lo que había en el tabernáculo. En el arca del pacto, allí estaba la ley de Jehová y la presencia también. ¿Y quién tenía acceso a eso? Que no haga trampa porque el pastor es pastor y él sabe mucho. Alguien que no sepa tanto como el pastor, dejen de hacer trampa. ¿Dónde estaba eso? ¿Quiénes tenían acceso a ver eso? Estaba en el lugar santísimo, el sacerdote. Aleluya. Y entraba de una vez al año cualquier persona que barría el templo afuera. Pastor. Ana está estudiando Levítico, ella puede dar una clase. Bueno, ¿dónde está Ana? Solo podía entrar el sacerdote una vez al año y tenía que purificarse primero, tenía que limpiarse, haber ofrecido sacrificio. Y cuando se murió Jesucristo, ¿qué pasó en ese momento? ¿Te acuerdas que el lugar santo, el santísimo, eso que explicó, creo que fue Gabriela en una oportunidad, en una clase, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y todo eso? ¿Qué hizo Jesucristo en el día que se murió?
en nosotros. Y ya no hay que hacer más sacrificios. Fue uno y para siempre. Hay un nuevo pacto. La ley ya ahora la tenemos en el corazón y en la mente. Y tenemos acceso a ese lugar santísimo que no se podía, porque el día que murió Cristo Jesús en la cruz, dice que hubo gran terremoto y el velo se rasgó, no de abajo para arriba, no se rasgó así de abajo para arriba, sino que se rasgó de arriba hacia abajo. Y en una clase que dio la hermana María Girón explicó cuántas personas tuvieron que juntarse para subir ahí eso. Porque nosotros pensamos que a veces es como una cortina que uno va y compra en Ikea, o una sábana así que uno pone en la ventana para tapar, así que cualquiera la puede llegar y subir y montarla. O sea, el trabajo, lo que pesaba y cuántas personas tuvieron que usarse para montar eso allí. Si nuestra hermana María Girón tiene ese dato. Que no me acuerdo, hermano, pero sí dice la Biblia que el material que fue utilizado, ¿verdad? Era tan duro que, de hecho, la simbología de cómo se rasgó, dice que era técnicamente imposible que se rasgara de esa manera, porque vamos a estar claros, hay formas que tú tomas un papel y se rasga fácilmente, pero la tensión que había y la forma que estaba sujeta era imposible. La forma que se rasgó era imposible, porque se supone que hay más tensión arriba y más tensión abajo, por la forma que estaba sujeta. Entonces se supone que debería haberse roto de distinta manera. Creo que en la clase no tengo anotado por ahí un cuaderno que no lo tengo a la mano, pero no sé si eran más de 40 o más de 50 personas que tuvieron que al unísono, o sea, al mismo tiempo agarrar y cargar eso para poder montar eso, porque tampoco es una cosa que era una altura así bajitico, de 1 metro, así, tome, la montamos, sí, ya la montamos, no. Un trabajo con el material que explicó la hermana. O sea, que no es una casualidad, porque técnicamente imposible, lo que es imposible para el ser humano, solamente Dios lo pudo hacer, que fue rasgar el velo de arriba abajo. Y nos dio acceso desde el lugar santísimo. Ya Dios no estaba, para los que creen en Él, no está en ese lugar santísimo. Y este versículo es bello, porque dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Recuerde que el arca era como decir la presencia del Señor. Si estoy equivocado, que me corrija aquí el pastor. Y se vio como el cielo abierto y el arca mostrándose ahí en el templo. Recuerde que Apocalipsis más adelante explica que el propio templo es Dios mismo. Dice que el templo es Él y que moraremos en Él, con Él y de Él. O sea que todos vamos a hacer una sola cosa con el Señor. Dice que el templo se abrió en el cielo y se vio el arca del pacto. Mira, si hay algo, de verdad es que Dios es maravilloso. Si hay algo bello que Dios nos puede mostrar a nosotros como creyentes, en el libro del Apocalipsis son estos versículos. Mira, que tú dices, como explicaba el hermano Ali, por mucho que lo leamos, decimos que lo entendemos y vemos con ojos espirituales y nos trasladamos al momento. Pero esto va a ser demasiada gloria. Yo creo que esto va a ser, si hay eventos grandes a lo largo de la historia de la humanidad, esto es una cosa que no me cabe en la cabeza. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto grande y granizó. Vemos entonces, en comparación de las 7 trompetas, las primeras 6 fueron aplastantes, cada una fue más dura, y esa sexta fue dura. Y vemos entonces que en la 7ª trompeta, nuestro Señor Dios Todopoderoso y Cristo Jesús, que siempre han estado al control de las cosas, terminan de tomar el mando. Se termina de abrir el rollo, y ese rollo con sus 7 trompetas en el 7º sello, o sea que algo que es perfecto, ese número 7 que vemos a lo largo de la Biblia, es la antesala del gran juicio. O sea que todo eso va a quedar pequeño, como decíamos, eso que pasaba en el 2.º sello, primer sello,
1, 2 y los primeros 4 sellos, sí, los 4 jinetes del Apocalipsis que vemos que es duro. Se quedaron pequeños delante de las primeras 4 trompetas. Y vemos la quinta y la sexta trompeta, o sea, con lo que vamos viendo, lo que va avanzando es más contundente y lo que va quedando atrás se va quedando pequeño a lo que va viniendo. Porque si ciertamente ver al Cordero tomando el rollo en su mano y vemos que el templo de Dios fue abierto ya en el capítulo 11 aquí y se ve la gloria del Señor en los cielos. Y con todo y eso, recuerden que ahí no es el fin del mundo. Porque más abajo en el capítulo 12, que se dará en la clase que viene, vemos que la tierra sigue. O sea, están los pecadores ahí todavía. Está el pueblo, las personas no arrepentidas. Está el gobierno mundial ese que el pastor siempre trata de explicar de la mejor manera. Y están todo el armamento, el arsenal nuclear ahí listo para disparar. Están toda la tecnología del mundo, de la vanguardia. Todos los drones, imagínense. Nos parece fascinante la cúpula de hierro de Jerusalén. Y eso será nada, comparado a lo que en ese momento tendrán. Arsenales nucleares, todo ahí. Y solamente leo el versículo 1. Y apareció en el cielo una gran señal y una mujer vestida de sol. O sea, es tan impactante, no hay otra palabra, creo yo, de lo que va a suceder en el mundo, o sea, en los cielos. Y las personas que están en el mundo todavía van, dice, se airaron las naciones, emprenden la guerra contra el Dios. Si siempre el ser humano en su corazón tenía soberbia, altivez y orgullo, eso quedaba como ahí chiquitico guardado. Pero ahora el ser humano en ese momento va a emprender con todo el poder que tenga para hacerle guerra al Dios todopoderoso que está en los cielos. Y todavía hay gente que dice que Dios es misericordioso. Porque más adelante vemos que habrá ángeles en los cielos volando, llamando al arrepentimiento. Y más adelante vemos que esta séptima trompeta trae consigo las 7 copas de la ira del Señor. Por eso, es apenas la antesala de lo que es el juicio final. Amén. Aprovecho otra vez para tomar lo que había dicho el hermano Manuel de lo de las trompetas. No es la trompeta, la séptima trompeta que llama a la iglesia, porque la iglesia ya ha sido arrebatada. Y eso lo vemos por ese suceso que hay antes de que ya no hay iglesia. Más bien es el momento de darle el galardón a sus siervos y a los profetas y a los santos. Y en esa alabanza que veíamos en estos últimos versículos del capítulo 11, es la representación de la iglesia que ya está en los cielos coronada y alabando al Todopoderoso Dios. El arrebatamiento es una cosa que ya lo vimos en una clase y esta séptima trompeta es otra. Amén, hermana María Girón. El audio. Hola, mi hermano. Bueno, y algo que me llama la atención es que, bueno, nosotros escuchamos ahorita que la nación de Israel está, pues, y llama la atención es porque si ha sido una nación que durante años ha tenido ha sido un reinado, ¿verdad? O sea, ha sido una monarquía, por decirlo de una manera, porque desde tiempos antiguos no hay un rey en Israel. Y esto es interesante, ¿no? Porque diríamos que, bueno, que quizás ellos en esa espera, ellos dirán, bueno, vamos a poner otra vez este sistema monarca del pueblo, pero cuando fue destruido el templo, es decir, ya ahí no había rey. Entonces, la última trompeta es un bosquejo de lo que sería el reino de los cielos establecido aquí en la tierra. Eso es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, de hecho, nosotros decimos, venga tu reino. Y a veces decimos eso en el Padre Nuestro, venga tu reino, que se establezca tu reino, así como en el cielo como en la tierra. Y estos versículos reflejan ese reino que está en el cielo y que se establecerá en la tierra. ¿Y por qué es necesario? Mira, en Daniel 2:44, hay una parte de la profecía de Daniel, dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro,
O sea, podemos ver que es necesario que exista esto porque para que se establezca el reino de los cielos tiene que haber una limpieza. Y esto es interesante, ¿no? Porque hemos hablado de que el arca del pacto estaba sobre qué, Ana, que lo estaba explicando y lo está estudiando. O sea, había que estar limpio. Y para que se establezca el reino de los cielos tiene que haber una limpieza, tiene que haber una pureza, tiene que haber un lugar limpio. Es como cuando usted va a sembrar, usted tiene que quitar la maleza. Esa es una de las razones. Hay que quitar la maleza, hay que preparar el terreno. Y la séptima trompeta básicamente es el hecho de decir, lo estamos viendo, se está limpiando porque ya se va a establecer. Entonces decimos, venga tu reino, Señor, venga, hágase tu voluntad, así como en la tierra como en el cielo, venga tu reino. Eso es una palabra importantísima, no a veces la decimos por decirlo, pero declarar que el reino del Señor se establezca requiere una limpieza. Y muchas veces en nuestra vida nosotros anhelamos que el Señor venga a nuestro reino. Incluso nuestra vida como cristianos dice que cuando nosotros estamos en adoración y en presencia del Señor y vivimos en santidad, nosotros estamos preparando el terreno para que haya destellos del reino de los cielos aquí en la tierra, que nosotros somos embajadores del reino aquí en la tierra. Y por eso hay muchas cosas que se limpian en nuestra vida. Como dice la Biblia, no, se desmenuzará en Daniel. Muchas cosas se desmenuzarán, muchas cosas se consumirán, muchos reinos que nosotros hemos establecido en nuestras vidas, en nuestros hogares, muchos reinos de idolatría, muchas cosas que le hemos montado reyes donde no debe haber. Eso tiene que desmenuzarse, tiene que pasar por este proceso para que se establezca el reino, porque todavía en la séptima trompeta el reino no ha bajado, se mala. Se está viendo. Nosotros ahorita como cristianos vemos destellos del reino de los cielos, el Señor lo está revelando. Entonces es necesario que exista esa purificación de la tierra para que se establezca el reino del Señor. Amén. Eso que dice María es muy interesante, es muy, muy, muy importante entenderlo y gracias porque lo insistió en ello y lo volvió a explicar. Por eso es que dice que suenan las trompetas. Es como cuando, no sé si alguien vio la coronación del rey del hijo de Isabel, el de Inglaterra, que anuncian que viene. Ahí viene el hombre, o sea, ahí viene que se va a hacer corona, es como una coronación, no sé dónde hay un capítulo ahí, sí, creo que es en Segunda de Joel, por ahí que dice que antes del reinado, cuando se hacía la transferencia del mando, cuando se acababa un reino, venía otro, eso que dice, y el rey que viene acá limpiaba el templo, limpiaba su palacio. Y no puede, es como cuando nosotros llegamos al cine los domingos y se hace una oración. El que primero entra va a entrar orando ahí. Para poner todo en orden. Fue Josaías, y no recuerdo, pastor, fue Josaías el que tuvo que limpiar todo el arca, el templo, porque estaba todo sucio. Incluso creo que los pergaminos de la ley estaban escondidos en escombros. No sé si no recuerdo si fue cuando el reinado de Josaías, que lo tuvo que limpiar y mandó a sacar todo y limpiaron todo para restablecer el reino, el arca y del pacto y todos los instrumentos que utilizaban para la adoración. Parece que no recuerdo bien qué rey fue, creo que fue eso, ya lo voy a buscar. Creo que fue Josías, creo, sí. ¿no? Seguro. Sí, amén. Excelente, gloria a Dios. De verdad que estos estudios del Apocalipsis están muy, muy especiales y haciendo ese recuento así me parece excelente como se hizo. De verdad, gracias, mis hermanos. Manuel, y que Dios te bendiga, que Dios continúe derramando sabiduría. Amén, gloria a Dios. Tu hogar también. Quería pedir de una manera, pidiéndole permiso a José Gregorio, si nos podrías decir el nombre de tu tío. Estuvimos orando el martes para orar por él. Edgar se llama, mi tío Edgar. Amén. Manuel, Dios te bendiga, hermano. Mi pastor de la iglesia, no de ahí, ¿no? Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Aquí estamos en recuperación. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hemos estado orando por usted, hermano. Ajá. Bueno,